Seguimos con las leyes. Ahora vamos a hacer un parangón, o voy a explicar las leyes espirituales versus las terrenales. ¿A qué me refiero con leyes terrenales? Son leyes que rigen o gobiernan nuestras vidas en lo natural. Ejemplo, la gravedad. Si yo tomo esta Biblia y la suelto en este lugar, ¿qué va a acontecer? Va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley que está activa. Y esa ley de la gravedad tiene una fuerza. ¿Y cuál es la fuerza que va a hacer que la Biblia se caiga? ¿Cómo se llama la fuerza? La gravedad. Amén. Entonces la gravedad es una fuerza. Las leyes tienen fuerzas. Amén. Las leyes espirituales también tienen una fuerza. Y esa fuerza es la fe. Amén. En el plano natural las leyes pueden manipularse, superponerse. Y es el caso, por ejemplo, de los aviones, que si bien están sujetos a la ley de la gravedad, los vemos volar. ¿Cierto? La ley de la gravedad dice que el avión debería caerse, porque está sustentado en el aire. ¿Cierto? Pero hay otra ley que permite que el avión se mantenga en el aire, sin caer. ¿Amén? ¿Por medio de qué? Por medio de una fuerza. Para eso tiene las turbinas, para generar esa fuerza. ¿Amén? Aleluya. No eliminamos la gravedad, pero utilizamos otra ley para poder volar y elevarnos, superponiendo una ley superior o que rompe con los principios básicos de una ley inferior. La ley espiritual dio vida a la natural, por ende es superior. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Oiga, esto es tremendo. Si usted comprende esto, va a poder dominar y comenzar a gobernar y a regir y a ejercer autoridad sobre muchas cosas naturales. Amén. Me recuerdo una vez, fue la primera vez que veo al Keno. El Keno estaba con su cámara de video y de fotos en una conferencia apostólica que tuvo también una reunión en una iglesia en San Bernardo, y pasó un niñito que tenía un problema en una pierna. Tenía una pierna mucho más corta que la otra. Era una cosa así, pero tremenda. Le dije, por favor, siéntenlo en la silla. Y había una diferencia entre una pierna y la otra. Era así, la diferencia de la pierna entre una y otra. O sea, el niñito rangueaba para caminar triste. Definitivamente no era la voluntad de Dios. Y en ese momento yo oro por el niño y le digo, piernas, a ustedes les hablo, crezcan y alínense. Y vemos ante los ojos de todos los que estamos allí cómo crecieron esas piernas. Oiga, no se tiraron las coyunturas, no nada. Las piernas crecieron. Y no creció una para nivelarse con la otra, sino que crecieron las dos. El niño quedó así tremendo de más largo. Era una mezcla entre Mormón y Michael Jackson. Se veía raro porque ni los pantalones cortos. Bueno, ya. Se lo puede imaginar, ¿no? Ahora bien, ¿qué creció allí? Le crecieron los huesos. La pierna le creció. Por medio de una ley espiritual, modificamos y creamos materia. Y esto evidentemente lo hizo el dedo de Dios, pero nos utiliza a nosotros. Hueso, piel, músculos fueron creados. El niñito no quedó con dolor de huesos, no quedó con dolor de músculos, porque los músculos eran los mismos. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sino que toda su pierna creció, sus dos piernas, ante los ojos de todos. Mira lo que dice Hebreos 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe, por una fuerza espiritual, por el poder de la fe, entendemos haber sido constituido el universo, creado el universo, por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo se desata la fe? Por medio de
palabras. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿La fe usted la puede ver? ¿Las palabras no las puede ver? No. Entonces, lo que se ve, todo lo que te rodea, la silla en la que estás sentado, la mesa que tienes por delante, tu Biblia, todo fue creado de lo que no se ve. Todo lo natural fue creado de lo espiritual. Y se sujeta a lo espiritual. Y está contenido en lo espiritual. Hay un pastor coreano, Yogi Cho se llama. Él habla de la cuarta dimensión. Él habla del mundo espiritual, de los lugares celestiales como la cuarta dimensión. Y es una manera de comprenderlo, sí, definitivamente. Yo no sé si es la cuarta dimensión, pero yo sí sé que todo el mundo natural está contenido en el mundo espiritual. Y todo lo natural, conforme a la palabra de Dios, fue creado por medio de lo espiritual. Entonces, fácil comprender de que las leyes espirituales son superiores a las naturales. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. La ley de la gravedad no tendría valor ninguno sin la fuerza de la gravedad. La fe es una fuerza espiritual, una energía espiritual, un poder espiritual que se manifiesta con autoridad espiritual. Es la fuerza de la fe la que hace funcionar al mundo mediante leyes espirituales. Cuando la fuerza de la fe se pone a trabajar, las leyes espirituales funcionan de acuerdo a la manera que Dios dice que lo harán. Amén. Mire, la ley espiritual nos libra de la natural. Vamos por favor a Romanos 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Aleluya. Me entusiasma este tema, ¿sabe que es maravilloso? Siempre tratamos de modificar las cosas desde esta dimensión, desde el plano natural. Pero si comprendiésemos que todo lo natural está sujeto a lo espiritual, wow, y es mejor trabajar desde lo espiritual. Amén. Aleluya. Dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vuelvo a leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces aquí vemos dos leyes. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes que gobiernan en lo espiritual. La segunda ley, la ley del pecado y de la muerte, fue colocada en operación mediante la desobediencia de Adán. La primera, la ley del Espíritu de vida, fue colocada en operación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue colocada en operación por medio de Cristo y su sacrificio y su resurrección. Amén. Todo hijo puede operar bajo esta ley soberana del Espíritu de vida. Todo hijo de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha reconocido el señorío de Jesucristo. Amén. Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es mayor que la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué la coloca en acción? ¿Qué coloca en acción? ¿Qué desata el poder de esta ley? La fe. Porque la fe es la fuerza de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Mire, un ejemplo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para invocar el nombre del Señor, ¿yo qué tengo que hacer? Creer. Porque todo aquel que cree no morirá, sino que tendrá vida eterna. Entonces, como vemos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte.
de manera tal que el pecado ya no tiene poder sobre mí y la muerte no tiene poder sobre mí. Su fuerza fue anulada por una ley superior. Su fuerza fue anulada por una fuerza superior. Y esta es la fe en la obra de Jesucristo, que activó la ley del Espíritu de vida, librándonos de una ley inferior, la ley del pecado y de la muerte. Todo en este mundo está sujeto a estas dos leyes: a la ley del pecado y de la muerte, o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero si usted ha creído en Jesucristo, aleluya, usted tiene acceso a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, de manera tal de soltar, prohibir, anular todo lo que la ley del pecado y de la muerte quiere desatar sobre tu vida y sobre los que te rodean. Recuerdo claramente el testimonio de un pastor que estaba enfrentando, estaba en el contexto de la peste bubónica, muchos años atrás. Y acontecía de que a las personas había que, creo que las quemaban para poder controlar un poco la peste. Y en ese entonces los cementerios estaban detrás de las iglesias. Y el cementerio, el pastor se le estaba llenando. Y buscó al Señor, le decía: Señor, tiene que haber una solución para esto. Y el Señor lo llevó a estos versículos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y empezó a predicar esto a su congregación. Y la gente dejó de morirse. Y vinieron doctores a ver cuál era la solución que estaban encontrando en ese pueblo. Y él les explicó: es simple. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por tanto, el pecado no tiene derecho sobre estos cuerpos, ni la muerte. Prohibimos entonces a la ley del pecado y de la muerte operar en estos cuerpos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de esa ley. Por tanto, cada uno es sano por la llaga de Jesucristo. Y les mostró a estos hombres, mediante una prueba muy simple, colocaron saliva de un enfermo de peste bubónica en su mano y colocaron su mano bajo microscopio. Y ante los ojos de los científicos, esta es un virus, ¿no? La peste bubónica es un virus. Bueno, no me recuerdo si es bacteria o virus. Ante los ojos de los científicos, el virus o la bacteria moría en la mano del pastor, que declaraba estas cosas. Entonces, hermanos, no hay bacteria, no hay virus, no importa si sea bacteria o virus, no hay bacteria ni virus que tenga poder sobre la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ante la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es activado por la fe en la obra de Jesucristo, que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, la única alternativa es que la ley de la muerte y del pecado sea desactivada, sea inoperante en tu vida. La enfermedad no te puede tocar, así como la muerte no te puede llevar. Amén. Si bien la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús fue activada por medio de Cristo, todos los días muere gente y se va al infierno, ¿cierto? Entonces usted me dirá: bueno, pero ¿cómo es que gente se muere y se va al infierno? ¿O cómo hay gente que se enferma? Por fe, por un asunto de fe. Porque ¿qué activa la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? La fe. Y esto en tu vida también. Si tú te enfermas, es porque estás permitiendo que la ley del pecado y de la muerte opere en ti. ¿Entiendes lo que te digo? Simplemente tienes que activar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esto en cada área de tu vida. En cada área donde haya falta de prosperidad o haya algún tipo de pobreza. Amén. Mira, esto es maravilloso. Puede cambiar tu vida.
¿Esto es riqueza o pobreza? Si no es riqueza, bueno, definitivamente no tengo por qué experimentarlo porque viene de la ley del pecado y de la muerte. Y yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta ley. Por tanto, yo creo en la obra completa del Señor Jesucristo y activo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús a mi favor. Por tanto, yo le hablo a la pobreza, por tanto, yo le hablo a la opresión, por tanto, yo le hablo a la enfermedad. Y le ordeno retirarse. Sécate, muere, vete. Amén. Miren, la palabra de Dios es ley. Amén. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús se sujeta a su palabra. Está definida en su palabra. Todo lo que esa ley hace por nosotros y para nosotros y logró Jesucristo en la cruz, está definida en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:25 dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por otra parte, Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Dios permanece establecida para siempre. Es una ley. Pasará el cielo y la tierra, pero en ningún punto, ni una coma, ni una tilde dejará de cumplirse de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder. En la palabra de Dios hay la necesaria fe para activar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ante cada situación. Cuando Dios habla, su palabra viene a ser ley en el mundo espiritual y gobierna de manera superior todo lo natural. Todo lo natural debe sujetarse a la palabra de Dios. Escúcheme bien, lo vuelvo a decir. Todo lo natural debe sujetarse a la palabra de Dios. El clima debe sujetarse a la palabra de Dios. Tu cuerpo debe sujetarse a la palabra de Dios. Tus finanzas deben sujetarse a la palabra de Dios. Los demonios deben sujetarse a la palabra de Dios. Todo debe sujetarse a la palabra de Dios. Amén. Hay ciertas leyes que gobiernan la prosperidad revelada en la palabra de Dios, que son activadas mediante la fe. Y sin la fe dejan de funcionar. Y este es el mayor problema. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús está allí para ti, para bendición tuya. Aleluya. Para revestirte de poder para el éxito. Eso es prosperidad. Eso es bendición. Ser revestido de poder para el éxito. Siempre en triunfo. Siempre en triunfo. A Dios damos gracias. Porque en Cristo Jesús nos lleva siempre en triunfo. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, hermanos. El triunfo está destinado para los hijos de Dios siempre. Pero ¿en quién nos lleva en triunfo? En Cristo. Y Cristo es el verbo. Cristo es la palabra. Cristo es el cumplimiento de la ley. Él activó la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero tú no puedes operar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús si tú no operas en la palabra. No puedes tomar la plenitud de la bendición ni lo mejor de Dios si tú no operas en la palabra. Es tiempo de caminar en la plenitud de la bendición. Pero para eso tienen que tener fe. Para eso tienen que comenzar a hacer lo que Dios dice que deben hacer. No por obligación, sino que por amor. Porque creen que Dios es bueno. Porque creen que Dios es proveedor. Las leyes que gobiernan la prosperidad revelada en la palabra de Dios son activadas mediante la fe. Y sin la fe dejan de funcionar. Las sucesivas fórmulas en la palabra de Dios producen resultados al ser activadas mediante la fe. Vamos por favor a Marcos 11, versículo 23.
¿Sabe que me estoy entusiasmando más que usted? Y esto debería entusiasmarlo. Amén. Es como cuando sale una ley en el gobierno que lo va a beneficiar. El bono de marzo. Todos los que iban a recibir el bono de marzo. Es una ley, bien, está a mi favor. Y eran 20 lucas, no sé. Aquí te estoy hablando de vida, te estoy hablando de sobreabundancia, te estoy hablando de salud, te estoy hablando de libertad, te estoy hablando de restauración, restitución, gloria a Dios, sanidad, prosperidad integral, tu mente, tu alma, tus emociones, tu voluntad prosperada, aleluya, tu familia prosperada, ser prosperado socialmente en tu trabajo, gloria a Dios. Vamos a Marcos 11. ¿Estamos allí? Amén. Flemático no es estar resfriado. ¿Quién está diciendo eso? Por Dios. Que alguien le pase un diccionario, por favor. Ya. Soportando unos a otros. Marcos 11, 22. Vamos a partir allí. Vamos a partir en el 20. No en el 19. No en el 19. No en el 20 nomás. Ya dice así. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Qué había acontecido? Jesús tenía hambre y vio desde lejos una higuera y le encantaba el dulce de higo. Y dijo, bueno, iré a ver si hay algo para comer. Y llegando allí no había nada para comer. Entonces dijo, exijo mi cuarto de libra. Nunca más nadie coma fruto de ti. Amén. Y se fue. ¿Y qué aconteció? La higuera se secó desde sus raíces. Amén. Al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. ¿Jesucristo pasó mirándola? No, porque si no le habrían dicho, mira. ¿Cierto? Señor, mira. ¿Por qué? Porque él tenía certeza de que lo que había dicho había acontecido. Y esto es lo que va a enseñar. Wow, esto es bueno. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Allí, por favor, tome un lápiz y corrija. Tengan la fe de Dios. Porque en griego, allí dice, exete pistin teou. La U da un modo genitivo a la frase, por tanto es de Dios, no en Dios. Tengan la fe de Dios, o podríamos decir, tengan la clase de fe de Dios. Amén. Y aquí Jesucristo describe cómo es la fe de Dios. Amén. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces vemos que la fe de Dios habla. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Como puede ver en estos dos versículos, uno. 4 veces aparece el verbo decir. Entonces, decir es algo importante. La fe de Dios dice. Esto es lo primero. Segundo, la fe de Dios le habla a las cosas. Aquí está hablando de hablarle a la montaña. Porque es cierto os digo que cualquiera dijere este monte, al monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. La fe de Dios no duda, porque Jesús no pasó mirando la higuera.
porque estaba seguro que estaba seca. Por eso también la Escritura dice que estaba seca desde la raíz. Porque desde el minuto que Jesucristo profirió la palabra en contra de la higuera se secó en su raíz. ¿La raíz se ve? No, no se ve. Pero Jesús tenía la certeza. Amén. Aleluya. Quítate y échate en el mar y no dudará en su corazón. La fe de Dios no duda, sino creyere que será hecho lo que dice. La fe de Dios cree fehacientemente que cualquier cosa que se diga es hecha. Amén. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, versículo 24, todo lo que pidiereis orando, creed que lo... Allí la palabra es recibisteis, como algunos de ustedes dijeron. Creed que lo recibisteis y os vendrá. Una de las cosas interesantes del griego es que la misma palabra recibisteis es también tomasteis. La misma palabra ir es también venir. Entonces, esto es importante. Si yo les digo, aquí está el teléfono para que cualquiera que lo necesite lo ocupe, y nadie viene y lo toma, no va a poder llamar, ¿cierto? Amén. Entonces Dios nos ha colocado en su mano, por medio de la obra de Jesucristo, todo lo necesario en todas las cosas. Amén. Pero es necesario que nosotros, por medio de la fe de Dios, una fe que habla, una fe que cree y no duda que lo que diga le será hecho, nosotros podamos comenzar a tomar todo lo que Dios ya ha provisto. Por eso dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibisteis. Pero aquí está hablando de hablarle al monte. ¿Por qué dice todo lo que pidiereis orando? Si está diciendo de hablarle al monte. Porque no toda la oración es hablarle al Padre. Porque la oración de fe no habla al Padre, sino que declara con la boca lo que la palabra de Dios dice sobre cada asunto. Entonces, el monte puede venir a ser una enfermedad. Y yo no le digo, Padre, sánalo si tú quieres, sino que le digo, a ti te hablo enfermedad. Ciertamente, Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores o nuestros dolores. Por tanto, a ti te hablo en el nombre de Jesús, sécate desde la raíz. Deja este cuerpo, vete. Amén. Por eso aquí hace referencia a la oración de fe. La oración de fe no habla al Padre, sino que habla al monte. Ordenándole al monte que se sujete a lo que Jesús ya hizo, que es la gracia. Aleluya. De manera tal que por medio de la fe usted activa la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ya movió el monte. De manera tal de que el monte que usted tiene enfrente se mueva por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya movió el monte delante de usted. Aleluya. Eso estuvo bueno. Porque todo el monte ya fue movido. La enfermedad ya fue movida. Ahora usted tiene que hablarle al monte. Monte, tú que estás sujeto a la ley de la muerte y del pecado, a ti te hablo por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sujétate a la obra de la gracia de mi Señor Jesucristo. Y el monte se va a manifestar, moviéndose hacia el mar, quitándose de en medio. Aleluya, esto es bueno. Esta es una ley espiritual que parece locura a los sentidos y lógica humana. Pero Jesús lo dijo. Y por el eterno y todopoderoso Dios, así es. Debemos dejar de discutir con Dios. Así ha sido establecido y permanece establecido para siempre. Está en la palabra de Dios. Y si está en la palabra de Dios, es ley espiritual. Es parte de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
Está esperando ser activada por medio de la fe. Cuando actuamos con fe, sin dudar, ella funciona a nuestro favor. Las leyes de la prosperidad funcionan de la misma manera que las de la salvación, que la de la sanidad, que la de la liberación, que de la restauración, que la de la restitución. Es el mismo Dios, la misma palabra, el mismo Jesús, la misma fuerza de fe. Para Dios no requiere mayor esfuerzo cumplir con cualquier ley ejercida por sus hijos en fe. Por otro lado, Satanás es el mismo asesino, el ladrón mentiroso que quiere robarnos, matarnos, destruirnos. Nuestras propias ideas de cómo poner en acción las leyes no sirven. Así muchos se van al infierno por tratar de ser salvos por obras, o a su manera, o buscar espiritualidad en lugares que Dios no nos ha llamado a estar. Por muy buenas intenciones que tengas de volar, no lo lograrás hasta poner en acción un par de leyes. Imposible le es a un granjero cosechar lo que no ha plantado. Es tiempo de comenzar a funcionar en las leyes establecidas por Dios por medio de su palabra. Estas leyes tienen el poder de gobernar aún lo natural. Recuerden bien, Jacob fue el que plantó, ¿cierto? Jacob plantó en tiempo de sequía. Los pozos habían sido sellados. ¿Es Jacob? ¿Estoy en lo correcto? ¿Fue Isaac? Isaac. Isaac plantó en tiempo de sequía, discúlpame. Los pozos habían sido cerrados. Y él cosechó a 100 por 1, sin agua. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios funcionaban a su favor. ¿Entiende? Gobernaban lo natural. La lógica en esto no tiene nada que ver. Las leyes naturales están totalmente destituidas de poder para operar en nuestra contra. Oiga, la ley del espíritu de vida, el poder, la fe, le permitió a Jesús caminar sobre el agua. Jesús rompió una ley natural. Jesús rompió la ley de la gravedad. Hasta el punto donde quiso romperla, porque no se fue flotando por el aire, sino que caminó sobre el agua. Había una ley que decía, tú te tienes que hundir. Hijos, si Jesús dijo, las mismas obras que yo hice, ustedes harán, y aún mayores, bueno, ¿sabe qué? Usted se supone que tiene que tener dentro de sus expectativas el poder romper las leyes naturales. Yo ya estoy aburrido de que se me vayan de espalda y se me pongan a reír, o que solo sanen. Quiero resucitar a alguien, quiero caminar sobre el agua. Tenemos que tener expectativas de mayores cosas. Echar para mí fuera un demonio, ya otro demonio más. Ningún brillo. ¿Por qué no cambiar el agua en vino? Yes. O no sé, mi amor, quiero ir a comprar pan. Ve y sácale al tapu un billete de 20,000 pesos que tiene en la boca. Eso estaría bueno. Tapu es un perrito mío. Tenemos varios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Por qué no comenzar a movernos en otro nivel? ¿Sabe por qué no estamos moviéndonos en ese nivel? Porque no nos movemos ni siquiera en lo fundamental, pues. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Toda ley de Dios ha sido establecida y revelada a sus santos. O está allí esperando para ser revelada a sus santos, para que ellos operen estas leyes. Estas leyes no pasan nunca. Funcionará cada vez que las coloquemos en funcionamiento.
Todo lo que Dios dijo a Abraham sobre operar financieramente funcionará tan bien como hace miles de años. La bendición de Abraham nos alcanzó en Cristo Jesús. La bendición de Abraham nos alcanzó en Cristo Jesús. Amén. La bendición de Dios no ha mudado en el tiempo. Entiendan lo que les quiero decir. La bendición no ha mudado en el tiempo. La bendición de Abraham nos alcanzó en Cristo. La bendición es la misma. Aleluya. Así que si Abraham era rico en oro, en plata y ganado, ¿sabe qué? Bueno, a algunos no les van a caber los chivos y las cabras en la casa, pero ¿por qué no oro y plata? Bueno. Hijos, activen la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús por medio de la fe. Conozcan las leyes espirituales que gobiernan las naturales. Y todas las cosas a su alrededor van a operar a vuestro favor para manifestar la bendición de Dios en sus vidas. Voy a seguir enseñando de esto la próxima hora. Gracias. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.